Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Ponemos en perspectiva otra semana intensa que nos ha tocado vivir y lo haremos con diferentes corrientes de opinión. Esta es la agenda que le proponemos. Se agrava la pandemia de desempleo. Quien ha acuñado esta frase, pandemia de desempleo, nos acompaña. René Quevedo. Con él hablaremos en segundos. Inseguridad alimentaria, presta atención, seguridad alimentaria, estamos al borde de eso. Juan Guevara de los Porcicultores y Yoris Morales de Merca Panamá estarán con nosotros. Hablemos del precio de la corrupción, este tema que está en la mesa de diálogo. Lo pondremos en perspectiva, se está leyendo por parte de la comunidad política bien este tema de la corrupción. Leandro Ávila, diputado PRD, estará con nosotros, y Ernesto Cedeño, él es abogado. Estaremos conversando sobre educación. Se está revictimizando a los estudiantes del sector público. José Jackson Rodríguez, cofundador de Ayudinga, y Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación, nos acompañará. Una de las piedras angulares de la economía, el sector privado, levantó su voz esta semana. Trataremos de entender mejor el mensaje que le envió al país. Nos acompañará Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio. Bien, es la agenda para hoy, don Danilo Toro. ¿Qué le parece? Bueno, la agenda está ajustada a la semana caótica, triste que hemos tenido en Panamá. Su calificativo es mejor que el mío, caótica. Caótica que hemos tenido y que espero que tenga mejor perspectiva para los próximos días. René Quevedo es consultor, nos acompaña. Don René, bienvenido, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. El programa de la semana pasada, cuando conversamos con don Guillermo Chapman, él hizo un señalamiento que me quedó allí en el oído retumbando, y es: no nos obsesionemos con el PIB. Vamos a mirar mejor la generación de empleos, que allí sí vamos a tener problemas. Usted es especialista en este tema. Estas 3 últimas semanas, ¿qué impacto tendrán en este renglón, generación de empleos? Sí, bueno, ya veníamos con una crisis laboral severa. Poniendo las cosas en perspectiva, no olvidemos que en el primer año de pandemia 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. De hecho, si hacemos una comparación, bajó el desempleo porque aumentaron los informales y los funcionarios. La economía no está generando, antes de la crisis, no estaba generando nuevos empleos. De hecho, estamos generando la mitad de los empleos formales y el doble de los informales que antes de la pandemia. O sea, obviamente, esta situación que está ocurriendo ahora es como, y utilizo el término, es como que se está ahogando y le tiran un ancla. Es decir, lamentablemente, esta crisis impacta a los sectores que han sido más afectados. De hecho, 2 sectores particularmente afectados, comercio y agricultura, que representan 1/3 de la fuerza laboral del país. Así que definitivamente esto agrava la situación. Ya veníamos con un 42%, a pesar de los aumentos en la planilla estatal, Mitradel a enero y mayo ha generado 42% menos empleos que el mismo periodo del 2019. Así que estamos en una crisis laboral, ya estábamos en una crisis laboral severa que se está agravando y obviamente esto no ayuda. Fíjese que usted menciona el sector agropecuario, el único que creció en medio de la pandemia a propósito, pero digamos que el malestar acumulado ha llevado a esta protesta, y me pregunto si el remedio nos está resultando más caro que la enfermedad. A propósito de lo que usted dice, que es como alguien que se está ahogando y le han tirado el ancla. Y la pregunta es bastante elemental y sencilla, pero al meterle este parón que se le ha dado al sector agropecuario, ¿qué va a pasar con la generación de empleo en ese sector? Sí, definitivamente el sector agropecuario representa aproximadamente un 14%, es el segundo mayor empleador de
del país después del comercio y son los dos sectores más afectados. O sea, y ni siquiera por decir la logística y la industria dentro de todo esto y bueno, y el turismo que ha estado secuestrado por la paranoia sanitaria hace rato. Así que definitivamente que esto es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Esto nos perjudica a todos. Don Danilo. Sí, este es un sector que se caracteriza en Panamá porque es cuenta propia. Cuando se le identifica laboralmente aparece bajo el renglón de cuenta propia. Es decir, es un sector que no necesariamente está apuntalado por una fuerte inyección de crédito, por una fuerte inyección de políticas de metida de plata, para decirlo en términos muy claros. ¿Cuánto podría impactarle a una persona que es por cuenta propia el 3 semanas de inactividad? Terrible, definitivamente. De hecho, creo que es importante porque el grueso de la población ocupada en el país es informal. O sea, de hecho, estamos hablando lamentablemente hay una mala visualización de lo que es el informal. El informal es el empleado que no tiene contrato laboral. El independiente, aunque cotice a la Caja del Seguro Social y pague impuestos, yo soy informal. El patrono que tiene menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Entonces, este sector, que es básicamente el motor de la economía, cuando yo restringo movilidad en este país, sea por la razón que sea, yo estoy atacando directamente, el primer impactado va a ser el informal, definitivamente. Entonces, esto es absolutamente terrible para un sector que realmente es el que más rápidamente va a reaccionar. De hecho, si nosotros vemos el último informe de la Contraloría, 60% de los empleos que se crearon fueron informales. Se generaron 60.000 nuevos informales entre octubre y abril. Entonces, creo que definitivamente tenemos que entender que, nosotros sin inversión privada, nosotros vamos rumbo a un país de informales y funcionarios. Entonces, creo que es importante que entendamos esa realidad. Al único pedazo que estaba relativamente creciendo bien, lo hemos infectado. Es correcto, si le tiramos el ancla para que se hunda. Ahora, sin inversión privada no hay economía. ¿Cómo entendemos que en una mesa de diálogo donde se están definiendo patrones económicos no está el principal generador de empleo, que es el sector privado? Sí. Ayúdame a entender eso. Sí, no, o sea, definitivamente. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Si no hay generación de empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Entonces, ¿quién va a asumir el riesgo? O sea, como dije antes, sin inversión privada vamos rumbo a convertirnos en un país de informales y funcionarios y vamos por buen camino. Hoy, los ingresos del canal no alcanzan para pagar la planilla estatal, que según el ministro Alexander representan 38% del gasto corriente. Entonces yo creo que tenemos que entender que la inversión privada es la piedra angular de la generación de empleo decente. Ahora, hablemos un poquito de los mensajes que se han enviado parte y parte. El sector privado lleva más de un año diciéndole a los administradores del Estado, al gobierno, tenemos que obsesionarnos con la generación de empleo. El sector que genera de 4 empleos genera 3, el sector privado, ¿verdad? Sí. Le está diciendo, obsesionémonos con la generación de empleo. ¿El gobierno ha entendido bien eso de obsesionémonos con la generación de empleo? Bueno, lamentablemente la fórmula esta de vacunación más contrataciones en la planilla estatal más subsidios con plata prestada es lo que nos ha llevado de alguna manera a donde estamos. O sea, el único sitio donde hay generación de empleo es en la planilla estatal. Entonces, creo que definitivamente, como dije antes, el generador de empleo tiene que ser el sector privado. Para poder distribuir riqueza, primero hay que generarla. Entonces creo que definitivamente ha habido de alguna manera, una obsesión con un estado de emergencia sanitaria que ha resultado ser harakiri económico. Entonces creo que definitivamente tenemos que repensar por qué ya la capacidad de endeudamiento está llegando a un límite. Ahora bien, para redistribuir riqueza hay que generarla. El tema también es que llevamos décadas generando riqueza y no logramos redistribuirla correctamente. De ahí el malestar acumulado también a propósito. Totalmente de acuerdo. Mire, fíjense, entre el 2011 y el 2021, la época, bueno, eso fue una época de generación de empleo, etcétera, etcétera, bueno, incluyendo el impacto de la pandemia, la población en edad productiva creció en 716.000 personas y 400.000 personas, 395.000 personas ingresaron al mercado laboral. Sin embargo, el número de empleos formales, públicos y privados, se redujo en 45.000 empleos. ¿Qué quiere decir esto?
que realmente se ha venido perdiendo la confianza en el clima de inversiones en el país. Pasamos de 36.9% de informalidad a 47.6% en un periodo de 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente el crecimiento económico no ha significado generación de empleo. ¿Okay? De hecho, ha habido un incremento en la informalidad. Si hay demanda y no hay inversión privada, va a haber empleo informal y de hecho lo estamos viviendo. Entonces creo que tenemos que entender, no perdernos en la retórica. Sin inversión privada, insisto, no va a haber generación de empleo decente. Y no se trata de buenos y malos, ricos y pobres. ¿Quién va a poner la inversión? Sin inversión no va a haber generación de empleo y vamos a seguir en este camino de generación de empleo informal. Don Danilo. En estos momentos, cuando digo estos momentos me refiero a en estos días, están reunidos en una mesa de diálogo el gobierno y sectores de magisteriales y de sindicatos como el de la construcción. ¿Qué debieran escuchar o qué debieran decirse para encontrar algún avenimiento, algún acuerdo mínimo en materia de empleo estos grupos que están en conversación? Sí. ¿Cómo restablecemos la confianza en el clima de inversiones en el país? Esa es la pregunta central. ¿Okay? Lo que ha ocurrido es que no hay generación de empleo formal porque no hay confianza para invertir en el país. ¿Okay? Y la expansión del empleo ha sido estrictamente en la planilla estatal y lamentablemente ha sido financiada, según declaraciones del mismo ministro Alexander, financiada por préstamos. Eso no es sostenible. Entonces creo que definitivamente... Creo que debemos llegar a un consenso. Me preocupa que se estén llegando a acuerdos que lamentablemente le va a tocar al sector privado responder por ello, cuando creo que deberían todos estar sentados en la misma mesa. Esa es mi opinión. Usted habla de confianza, de clima de inversión. ¿Cómo se nos está mirando desde fuera? Hablemos de las calificadoras de riesgo. ¿Cómo Sí. están mirando Sí. este hervidero en que se ha convertido Panamá en estas últimas semanas? Sí, definitivamente la generación de empleo y la atracción de inversiones no ha sido una prioridad. La única prioridad ha sido sanitaria. A principios de año, Fitch Ratings emitió un comunicado muy favorable con respecto a Panamá, elevó la perspectiva de la deuda panameña de negativa a estable, le dio un rol prominente a la minería como clave en el tema del mantenimiento del grado de inversión. Después, Morgan Stanley en marzo hace un informe también muy positivo, de hecho se llama Una historia de cobre. Así que veníamos con viento favorable. ¿Okay? Ahora, anteayer, Moody's acaba de anunciar que estas protestas, etcétera, etcétera, van a tener un impacto y obviamente la respuesta que va a tener que asumir el gobierno para poder controlar la situación cambian el perfil crediticio. ¿Okay? Quiere decir esto que ya comienza entonces a peligrar las perspectivas de repago de la deuda y en consecuencia peligra definitivamente el grado de inversión que añadiría, pondría las cosas que ya están mal, las pondría peor, porque ya estamos hablando de la Reserva Federal aumentó el costo del dinero, estamos hablando de una serie de situaciones negativas, así que yo creo que a todos nos conviene llegar a un acuerdo y que estabilizar. Uno de los bastiones de la proyección internacional de Panamá ha sido su estabilidad política y social, y lamentablemente pues estas cosas no nos ayudan, ¿no? Nos va a salir más caro entonces. El dinero. Así es. Ese es el detalle. Don Danilo. Cuando hablamos de riesgo, obviamente el desempleo es un aspecto de riesgo en términos económicos. Veámoslo desde el punto de vista social, Sí. no solamente económico. ¿Qué implica el que en un sector como el agropecuario y como el logístico, porque también está metido aquí el logístico en la situación de estos días, qué implica que la carga de desempleo tenga una réplica en efectos sociales? O sea, ¿qué factores estamos viendo? O sea, ¿es todo esto solamente un problema de que tenemos desempleo o qué otras cosas van a venir como cascada en consecuencia? Sí, definitivamente el enemigo es el hambre. ¿Okay? Entonces, la capacidad de no poder llevar alimentos a tu casa por una serie de circunstancias, no generar ingresos, eso tiene un impacto terrorífico. Estamos hablando de necesidades básicas. Olvidémonos entonces, esto pone en otra perspectiva otras necesidades, ¿okay? La necesidad de educación, la necesidad de otros factores. En este momento estamos
centrándonos, esto nos lleva a realmente a pensar en cómo puedo llevar un plato de comida a mi casa. Nos lleva a un nivel de desesperación al que no queremos llegar. Creo que es importante. El pueblo no quiere subsidios, el pueblo quiere dignidad, no quiere limosna. Entonces, que se le deje trabajar. El mejor programa social del mundo es un empleo, como lo dijo Ronald Reagan. Entonces, creo que estamos hablando de las consecuencias. Ya sabíamos que el impacto socioeconómico de la pandemia iba a ser muy superior al impacto sanitario. Pues, llegó el lobo, ¿okay? Llegó el lobo. La crisis que todos nos temíamos, ¿okay? Llegó. Ahora, ha llegado con violencia. Definitivamente estamos hablando de que todo esto tiene un impacto. El hecho de no poder alimentar a tu familia, creo que es el tema central en todo esto. Porque la mayoría, el 60% de los empleos en el país son informales, ¿okay? Y empresas que tienen menos de 19 trabajadores. Pero fíjese que aquí hablamos muy libremente del tema control y solamente ha habido control en el tema transporte de alimentos y fíjese lo que ha causado la gran distorsión, desabastecimiento en Ciudad Capital y en las áreas productivas, gasolina barata, pero no hay. Sí, no, es que lamentablemente yo no puedo, digamos, beneficiar a un sector a expensas de otro, ¿ok? Lamentablemente el tema del incremento de la canasta básica es real. Claro. O sea, el precio de los insumos a nivel agrícola está disparado. La gasolina o el combustible es uno, ¿ok? Fertilizantes, todo ha subido. Entonces, creo que es importante que entendamos que todos tenemos que estar sentados en la misma mesa. De esto no vamos a salir, como decía antes, un sector a expensas de otro. Creo que llegó el momento de sentarnos, llegó el momento de unirnos, necesitamos liderazgo que nos una, ya tenemos suficiente gente dividiéndonos. Y yo creo que nos llegó el momento, nos llegó la noche oscura, como decía Churchill, ¿no? ¿Existe ese liderazgo? Disculpe. Ajá. No lo he visto. Don Danilo. Dicho de otra forma, desempleo se traduce en caída en indicadores de salud, desmejoramiento de salud, caída de la educación. Total, en lo absoluto. Hay desempleo, no hay cómo financiar ida a la escuela. Ni siquiera puedo trasladarme porque no tengo plata. Entonces yo creo que sí, tenemos que entender que el empleo desde el punto de vista de dignidad, ¿ok? La dignidad, el empleo dignifica, el trabajo dignifica. Y yo creo que eso no podemos perder de vista, que aquí nos perjudicamos todos. ¿Cómo podemos hacer de esta gran crisis una gran ventana de oportunidad? Esa es mi esperanza. Yo creo que este es el momento, tenemos que unirnos, como pasó en los países que estaban en guerra, ¿no? Y hice la referencia a Churchill, ¿no? Creo que este es el momento. No tiene sentido culparnos unos a otros. Nosotros somos mucho mejores. Nosotros no sabemos cuál es el problema, pero siempre sabemos quién es el culpable. O sea, yo creo que en este momento no hay culpables, empezando por la pandemia. La pandemia no vino con un manual de instrucciones, pero es responsabilidad de todos salir de esto y salir en una sola pieza. Me gusta más el tema de responsabilidad que culpa, para que de alguna forma todos sepamos que tenemos que meter el hombro. Responsabilidad. Gracias, don René, por haber estado esta mañana Gracias acá por la comenzando invitación. el debate abierto de hoy. Pero usted ha tocado un segmento, un sector que vamos a abordar en el siguiente segmento, y es el sector primario, porque estamos al borde de la inseguridad alimentaria. Hablaremos de este tema con Juan Guevara de los porcicultores y Yoris Morales de Merca Panamá. En segundos, aquí en Debate Abierto. Estamos al borde de la inseguridad alimentaria. Ese es el tema que vamos a abordar. Y Juan Guevara, que representa a los porcicultores, está con nosotros. Y Yoris Morales, de los comerciantes de Merca Panamá. Del productor al comerciante. Tenemos estos dos componentes de una cadena que es mucho más compleja a propósito. Bienvenidos y gracias por estar en Debate Abierto. Gracias. Gracias. ¿Estamos en el preámbulo de una crisis alimentaria en Panamá o no? Mire, en mi opinión como productor, la crisis ya venía. Ajá. La crisis ya venía. Nosotros iniciamos en el mes de marzo protestando porque el Tratado de Promoción Comercial ha diseñado una política en la que Panamá se comprometió a través de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, para entregar su mercado a los productos importados. En esa grave crisis nosotros hemos pedido pues, al gobierno nacional que exija al gobierno de Estados Unidos una revisión de esos tratados. El gobierno lo ha hecho. Hasta el momento lo que hemos tenido es una negatividad de esa revisión.
Así que ya le puedo decir por el sector porcino, casi el 45% del consumo nacional está a mano de productos importados. Así que ya esa es una crisis que amenaza con desaparecer. ¿Y en qué nos ayuda lo que ha pasado en estas últimas 3 semanas? Creo que más nos perjudica. Nos perjudica porque ya el sector viene golpeado. Yo creo que sí hay que revisar márgenes, hay que revisar actuaciones que tiene que hacer el gobierno de forma inmediata y hay que dividir las acciones que tiene que hacer el gobierno, acciones que tienen que ser de inmediato, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Eso hay que diseñarlo. Pero ya a la altura que llevamos de 3 semanas de protesta, yo creo que ya todo lo que se estaba diseñando, al no tener la representatividad en las mesas, no ha tenido la celeridad que se necesita y ya estamos entonces nosotros entrando en graves pérdidas irreparables, que al momento de inicio estábamos en una situación que hoy estamos peor y porque no toma 2, 3 días ni 2 semanas reparar lo que hemos perdido hasta el momento. Fíjese, y usted no está aquí de casualidad, sino que recordamos que hubo un avicultor que en su momento hablaba de los pollos mártires porque habían muerto por un tema de fluido eléctrico, cortes eléctricos y demás. Y en esta crisis podemos hablar de los cerdos mártires también. Claro que sí, y no solamente los cerdos mártires, pero te pongo el ejemplo de lo que está pasando. Hasta hace unos minutos la contabilidad que llevamos de cerdos muertos en la producción porcina a nivel nacional, iban 162 cerdos muertos. ¿Causa? Causa el 25% en transporte por tener el tráfico parado. Otro porcentaje, el más grande, es por inanición, por canibalismo y por falta de la nutrición adecuada. Explique eso del canibalismo y la inanición entre los cerdos. Mire, si usted no le da comida al cerdo, el cerdo empieza a buscar comida porque él está encerrado, se empieza a comer uno con el otro. Se llama canibalismo. Se empiezan a comer la cola, después se comen las orejas y se comen unos con otros y es pérdida irreparable. Y el cerdo ya tiene una inversión. Un cerdo desde que nace al productor le cuesta $35. Y ahí va aumentando de precios que cuando está en el mercado ya un cerdo usted le ha invertido casi $200 a un cerdo. Don Danilo. Sí, cuénteme algo. El precio del maíz, el principal pienso para el cerdo es el maíz, ¿no? ¿El precio del maíz cómo se ha comportado? Mire, nosotros los productores, esa es la principal, me alegro que me haga la pregunta porque la alimentación representa casi el 80% del costo de producción del cerdo. Y entonces el maíz representa el 60% de la fórmula nutricional, junto con la soya. Entre los dos hacen casi el 85% de la fórmula alimenticia. Esos dos productos han tenido un aumento, unos de 100%, otros de 200%. Y nosotros como productores hemos venido vendiendo el cerdo, nuestro producto terminado, más abajo que antes de la pandemia. Imagínense. O sea, que significa de que no somos nosotros los productores los responsables de la alza de la canasta básica. Entonces, o sea que un punto de equilibrio para ustedes no está virtualmente ni siquiera en perspectiva de lo que podía ser una mesa de diálogo, porque retornar a qué precio, si retornáramos al precio justo antes de la crisis, ya ese era un precio que a ustedes los afectaba. Es por eso que no estamos de acuerdo en ningún tipo de medida de control de precios. Inclusive las asociaciones de productores se han manifestado y antes de esto, en el gobierno pasado, nosotros evaluamos las cantidades de millones de dólares que habíamos aportado a los productores a una medida politiquera, a una medida populista, que no funcionó porque usted no controlaba los factores que incidían en el costo del producto terminado. Es lo que usted menciona, los insumos. Y no solamente los insumos que acabo de mencionar, es toda la cadena, porque al subir el maíz y la soya, arrastran los subproductos, que eran los que nos daban a nosotros un margen de poder manejar la fórmula de un precio más bajo. Estos fueron arrastrados hacia arriba, casi que están al precio del maíz. Esto solamente al tocar el renglón de los porcicultores. Ya tenemos una película que es de terror y no solamente por aquello del canibalismo entre los cerdos que usted no puede alimentar. Vamos ahora a todavía un panorama mucho más amplio, el resto de los rubros que se comercian en Merca Panamá. Y comienzo con la misma pregunta. Estamos al borde de una crisis alimentaria, ya estamos en la crisis alimentaria, ¿dónde nos ubicamos? Bueno, tenemos cerdos mártires, pollos mártires, tenemos lechugas mártires, pepinos mártires, tenemos todos los rubros del sector agropecuario mártires. Que estamos al borde de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria, porque hay que dividir soberanía y seguridad alimentaria, sí lo estamos, porque veníamos con un problema muy serio. Panamá tiene muchas deficiencias en el sector primario. Nosotros no hemos modernizado una economía, los gobiernos han practicado la economía de chequera, en el sentido que hay un problema, saco la chequera, subvenciono a donde está el problema, pero no me voy de raíz a ver el problema estructural que tiene ese sector para tratar de solucionar y buscarle una solución al problema.
Esta crisis, ¿qué nos está enseñando? Esta crisis nos está enseñando que tenemos un problema muy serio aquí en Panamá, que en la medida que tengamos una sola avenida, nosotros vamos a quedar en la ciudad de Panamá, Colón, San Miguelito y todas las provincias centrales totalmente indefensos, tanto de ida como de venida. Nosotros hemos criticado abiertamente al gobierno porque ¿cómo es posible que 3 semanas después, hasta el día de ayer, llegó una barcaza al área de Puerto Armuelles para llevar alimentos y traer alimentos? Ahí se me adelantó la pregunta que le tenía en el tintero, porque ¿cómo nos explicamos o cómo evalúan ustedes la velocidad del gobierno para responder a una crisis como esta, sabiendo que el producto está en campo y que el gran mercado está en la ciudad capital, o por lo menos el punto de distribución del gran mercado está en Merca Panamá? Esa velocidad, ¿ustedes cómo evalúan esa capacidad del gobierno? Muy mala, porque el gobierno debe entender que Merca Panamá, las cadenas de supermercados y cualquier ente el que el productor le venda se convierte en la caja menuda, en el cash flow que regresa al campo para que la persona pueda comprar insumos, pueda pagar a sus peones, pueda pagar su combustible, seguirse montando en su tractor y seguir produciendo. Eso no se entendió. Y tenemos 3 semanas que en el caso de Merca Panamá, un mercado que origina en promedio $1 millón diario, y que ese $1 millón diario reversa a Caizán, a Volcán, a Cerro Punta, a Boquete, a las minas de Ocú, a cualquier pueblo de nuestra campiña, dejó de llegar ese dinero. Ese dinero de esos 10 sacos de ñame, de esos 20 sacos de yuca, de esos 2-3 sacos de culantro. Y estamos hablando de economía de microproductores. En el segmento anterior se hablaba aquí de que el productor es autosostenible. Hay muchos productores, la gran mayoría, y lo vemos en las estadísticas de siembra, que son productores de menos de 1 hectárea. Ese productor se autofinancia. ¿Y cómo se autofinancia? Vendiendo, llegando a los mercados, que le llegue ese dinero para él poder seguir generando. Y no solo se autofinancia, puede poner el plato de comida en la mesa si vende esa hectárea de ñame, o menos de esa hectárea de ñame, correcto, por poner un producto nada más. Correcto. Entonces, eso nosotros se lo criticamos al gobierno, sea este gobierno, y aquí no estamos hablando de cualquier color de partido político, aquí estamos hablando del color de nuestra bandera, y es que el gobierno no actuó con la celeridad. El gobierno tenía los mecanismos. El SENAN, el Servicio Aeronaval, creo que pudo haber alquilado, si no tenía las capacidades en otros lados, y haber declarado un estado de emergencia y buscar los recursos para dotar a la ciudadanía. No es posible, Hugo y Mesa, que nosotros hayamos pagado aquí $3.50 por 1 libra de lechuga, cuestionado a los productores o a los comerciantes. ¿Pero por qué se da eso? Porque un container que venía cargado con 20.000 o 25.000 libras de producto, el 80% se dañó y ese otro 20% quedó en muy mal estado, casi que no apto para consumo. ¿Cómo justificamos que no se pueda vender a ese precio? Estamos hablando en una mesa de canasta básica y que anhelamos todos tener una canasta básica. Pero aquí está el amigo porcinocultor. Y si sentamos aquí a la gente del arroz y de las vacas, nos van a decir lo mismo. Usted sabe que me ubica en el escenario de este Panamacondo que tenemos. Como país hemos decidido que la comida del mundo pasa y no se detiene a través del canal. Pasa de manera fluida, sin ningún problema. Pasa mercancía, pasan personas por nuestro canal de Panamá. Pero no podemos llegar a un entendimiento para que ocurra lo mismo a lo interno. Es decir, que la comida pueda ser transportada, que la gente pueda movilizarse, que la mercancía también llegue de un destino al otro. ¿Cómo es posible? Es una gran contradicción. Para el mundo sí, pero para nuestro país no nos ponemos de acuerdo. Es correcto. ¿Qué ventaja tenemos? La ventaja que tenemos es que en el sector de vegetales y hortalizas teníamos la cadena de frío, los centros por cosecha, Cerro Punta y Volcán, que han sido una bendición para poder salvaguardar muchos productos que de no ser así estuvieran aún peor, que tenemos un Merca Panamá, que tenemos un Merca Chitré, que hay 132 cuartos fríos en ese Merca Panamá y que se pudo salvaguardar mucha mercancía que de no haberla tenido, hubiésemos tenido una pérdida aún mayor. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que el gobierno, este o cualquier otro, tiene que seguir invirtiendo en los mercados nacionales, que haya mercados. Aquí se habla que del productor al consumidor, ¿cómo lo hacemos? Si usted produce
usted no puede venir manejando su carrito, llegando al mercado a las 2 de la madrugada, yéndose a las 10 de la mañana y regresar a su finca. Eso es imposible. Tiene que haber un sistema. Eso es lo que todos tenemos que entender. Hay un sistema donde ese sistema, si se respeta y cada uno tiene las reglas claras, los alimentos le pueden llegar al pueblo panameño mucho más barato. Que los factores de producción, ¿cuáles son esos? Los insumos agropecuarios. Nosotros siempre hemos criticado una forma. Usted va en su camioneta y va a una estación de combustible y echa combustible a una cantidad X. Y va una persona en un tractor que va a producir y tenía que pagar el mismo precio. Creo que si se revisa esa fórmula para siempre, podemos empezar a tener factores de producción un poco más baratos. Don Danilo. Bien, el hecho de que se hayan tenido tantas pérdidas y las condiciones imperantes fijan precios como el de la lechuga y también el tomate. El tomate está impagable hoy día. Llegó hasta $3. Prácticamente está costando... 3.25 esta semana. Exacto, están compitiendo con algunos cortes de carne en precio. Eso significa que si tenemos pérdida, a menos que dejemos que los productores carguen con su pérdida, los precios tendrán que mantenerse altos por algún tiempo para poder equilibrar y resolver el problema de la continuidad de la disponibilidad de productos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que seguir sembrando, tienen que seguir cosechando para que el círculo comercial de los productos se dé. Si esta pérdida no se traduce en precio más alto, ¿quién paga eso? O sea, lo que quiero plantear es ¿qué hay en perspectiva? ¿Precios altos todavía por algún tiempo? ¿O podrá negociarse en una mesa de buenas a primera a partir de la próxima semana? Es una pregunta para los dos. Se decretan precios bajos. Es una pregunta para los dos. Bueno, mire, nosotros en el sector porcino tenemos la gran dificultad de que tenemos el problema con las importaciones. Entonces, la disponibilidad de producto importado es más agradable que la nacional desde el punto de vista de la accesibilidad a precios. Pero eso es muerte para ustedes. Es muerte para nosotros y es muerte para el consumidor, porque no tenemos aquí la legislación y los mecanismos, empezando desde aduana hasta el consumidor, para vigilar lo que se está dando. Aquí hay una maleantería desde que el producto entra con pagos de partidas arancelarias que se mete aquí. Es el país del mundo que más patita de cerdo y rabitos de cerdo se mete, porque ese es el que no paga arancel. Y empezando pues que se vende un producto congelado, descongelado, que no debería ser, porque va en contra de todas las leyes en el mundo de inocuidad del alimento para el consumidor. Que no es alimento, a propósito, al romperse toda esa cadena no es alimento realmente, no es alimento, lo que le llega al consumidor. Es una competencia desleal. Entonces nosotros hemos estado apuntando con el gobierno nacional, que hemos tenido últimamente, ante la negativa de la revisión del TPC, una posibilidad de que estas normas técnicas pasen a ser reguladas a través de una legislación que penalice, porque también esa es otra cosa, no hay penalización por el contrabando aquí en Panamá. Sin embargo, nosotros movemos un cerdo a 5 kilómetros de ahí y si no llevamos la documentación adecuada, ese cerdo nosotros casi quedamos presos. Pero lo que viene de afuera no tiene control. La misma pregunta, el comportamiento de los precios a corto y mediano plazo, lo pongo yo. Mira, hoy en Merca, por ejemplo, lo que es la libertad de mercado, el precio del pepino ayer, un saco de 50 libras costaba $20, ya hoy estaba en 13. En la medida que hay un mercado libre y hay disponibilidad de productos, el mercado se autorregula. Pero ¿qué pasa? En esta primera instancia ha llegado un contingente grande de productos a Merca, se va a abastecer el mercado, el precio se va a tratar de regular. Nosotros creemos que esto va a ser temporal y luego va a venir una escalada de precios. Y esta escalada de precios la vamos a sentir en el último trimestre del año. ¿Por qué la escalada de precios? Noviembre y diciembre. Noviembre, octubre, diciembre, cierre del ¿por qué? año. Una, las lluvias van a ser fuertes. Ya sabemos que vamos a tener lluvias fuertes. Segundo, tenemos una agricultura desprotegida en tecnología, donde seguimos produciendo en campo abierto a expensas de las lluvias y todo lo demás. Eso implica mayores costos de producción. Los costos de producción, abonos, insumos van a seguir caros. Y ahorita mismo con esto que ha pasado, no hay flujo de efectivo. Creemos que mucha gente dejó de sembrar en el campo. Y el otro gran problema que hay, y se lo podemos preguntar aquí también a los amigos de la porcinicultura, no hay estadísticas en Panamá. Si usted ahorita mismo le pregunta al ministerio
¿Cuáles son las estadísticas de vegetales? ¿Cuánto se ha perdido en hectáreas? ¿Qué es lo que hay? Nadie te da una respuesta. Si no lo podemos contar, no lo podemos medir. Entonces, aquí queda especular un poco. La experiencia nos indica que con lo que está pasando, vamos a tener un diciembre con precios muy altos. Muy altos porque, primero, diciembre es el área donde más se va a consumir ciertos productos. Segundo, la siembra de diciembre tenemos que irla planificando desde ya. Usted no puede empezar a sembrar papa en octubre para cosechar en diciembre. Tiene que empezar a planificar su tierra desde hoy para empezar a sembrar 1 hectárea de papa o 1 hectárea de cebolla. ¿Esos precios disparados para diciembre cuentan también para la pierna, el jamón, etcétera, de Navidad de producción nacional? No, creo que ahí va a entrar el subsidio y hay una cantidad de más de 2 millones de piezas, pero quiero ahondar un poquito en un punto que él tocó. Mire, el reporte que tenemos de los arroceros, como vocero de las asociaciones que hay agremiadas en el sector agropecuario, tenemos un informe que nos dice que se debió haber sembrado a estas alturas una cantidad de hectáreas que deben ser muy cerca de las 90.000 hectáreas, que aproximadamente solamente se ha sembrado del 40 al 50% de ese hectareaje. Y adivinen qué, de ese hectareaje que hay sembrado ahorita en este momento, no se ha podido hacer las labores culturales que corresponden a la siembra. La espiga, la protección de espigas, la fertilización, por la dificultad de movilización. Significa de que todo el productor que invirtió y tiene en riesgo ya el 70-60% de su inversión está en riesgo por la falta de movilización. Exacto. Entonces y los que están ya a punto de cosechar, van a cosechar un arroz que se le pone caliente, que está húmedo en la mula para que se le prenda con todo y mula. O sea, por eso es que nosotros hacemos el llamado que el primer punto aquí para ir saliendo de esta crisis es la apertura de las vías. Claro, con la vigilancia de que las aspiraciones del pueblo se mantengan, pero de forma organizada, no lo que tenemos ahorita mismo que es una anarquía. Bien, ese último renglón que toca me da pie a lo siguiente. Ya analizamos que el gobierno no tenía un plan B, reaccionó 3 semanas después para trasladar de los centros de producción a Merca algunos productos, no estableció ese puente aéreo ni marítimo, qué sé yo. Sí lo hicieron algunos empresarios privados a propósito, que contrataron algunos aviones, lo fletaron, le quitaron las sillas y metieron producto ahí que llegó más caro Panamá, que lógico está porque aumentó el precio del transporte. Bien, el gobierno no ha tenido esa conciencia, nuestras autoridades. Ahora, ¿hay conciencia en los panameños que tienen bloqueadas las vías de que nos estamos negando la comida nosotros mismos? De que estamos encareciéndonos la comida nosotros mismos, que a propósito es una de las causas de la lucha, a propósito. ¿Tendrán claro eso? Que se está pagando más caro y que se va a pagar más caro a raíz de lo que se está haciendo en las calles. De ninguna manera, no vemos la disposición. Nosotros hemos agotado todas las vías. Nosotros nos tomamos el trabajo de ir punto por punto en las provincias centrales para hablar con los dirigentes. Y no existe el liderazgo que pueda afrontar y que se quiera ser responsable de lo que pasa. Eso es lo que nos da a nosotros y nos pone a pensar de que aquí está reinando otras cosas en el tapete que son mucho más peligrosas. Como bien decía usted antes, es peor el remedio que la enfermedad. Si estas cosas fueran así, oye, con la disposición de los grupos, de las asociaciones beligerantes, se hiciera simplemente un llamado. Ven acá, vamos a organizar esto, vamos a poner un horario, vamos a seguir la presión porque todos aspiramos. Aquí, ¿qué es lo que aspira el panameño? Una muestra de voluntad, de credibilidad del gobierno sobre las acciones de corrupciones que tampoco están en el momento en este tapete. Entonces, vamos a tratar de organizar el movimiento para que no se pierda el momentum apropiado que tiene el pueblo panameño. Dejemos las cosas hasta ahí con ese llamado de atención. Gracias por el análisis de los dos. Vamos a una pausa. Mire, esto último que me dice también abona el terreno para el siguiente debate. ¿Hay conciencia en la clase política de que se está cosechando lo que se ha sembrado, no solamente en este gobierno, y eso no es consuelo de tontos, sino a lo largo de la historia política, este grado de cansancio que hay por los escándalos de corrupción y decisiones que se han ido, de decisiones equivocadas que han ido acumulando ese malestar? ¿Hay conciencia de eso? Vamos a hablarlo con Leandro Ávila y también con Ernesto Cedeño. Él es abogado, político independiente, así que vamos a conversar en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Hagamos el análisis político de lo que está atravesando el país en este momento. Leandro Ávila es diputado PRD, nos acompaña, y Ernesto Cedeño, político independiente. Gracias a los dos por estar aquí en Debate Abierto. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Como usted habló primero, usted habla primero. Le robó el mandado. ¿Ah? ¿Hay conciencia en la clase política de que en gran medida lo que está viviendo el país obedece a una serie de errores, de acumulación
de cansancio en la opinión pública de la ciudadanía? ¿Usted siente que ya hay esa conciencia? Bueno, mira, yo creo que a lo mejor el incidente del Macallan y la fiesta de la rectora de Lunachi fueron gotas pues, que desbordaron el vaso del hartazgo de la sociedad producto de malas prácticas que se están dando aquí en la República de Panamá y que los políticos no acusaron recibo del malestar de la República de Panamá. A mi juicio, principalmente porque algunos entes, que yo le llamo entes preventivos, entes correctivos, entes fiscalizadores y entes sancionadores, no están cumpliendo su papel. Y por eso que el aspecto de la corrupción se ha incorporado dentro de los puntos de la llamada mesa del diálogo o de los consensos de los acuerdos. Y yo creo que eso, y aunque usted pongan muchos acuerdos en esa mesa, si no se le exige a estos gente, que lo paso a listar, y las fallas, que cumplan su papel, apaga y vámonos. No se va a resolver. ¿Cuáles son esos entes? Bien, entes preventivos, el Ministerio de Economía y Finanzas. Todo arranca con presupuesto que inmediatamente preliminar el Estado le presenta al MEF y él debe hacer la depuración correspondiente. ¿Cómo es posible? Aquí yo tengo un informe oficial que me dio el Ministerio de Economía y Finanzas. El tema de las consultorías, a mi juicio, un grifo que no controló el Ministerio de Economía y Finanzas, ni siquiera se puso en las medidas de austeridad del gobierno nacional. Y, por ejemplo, en este informe que me dio el gobierno presente, te dice que en el 2019 se ejecutó 117 millones de consultoría y nadie sabe eso para qué sirvió. En el 2020, 38 millones se gastó en el tema de las consultorías. En el 2021, 57 millones. Y en este año, en el 2022, según el mes, se ha presupuestado 89 millones para el tema de las consultorías. Y ahí no hay contención. No hay contención alguna. Primero. Segundo, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República que tiene que controlar. Yo le hice un pedido cuando vi que salió un acuerdo de San Lorenzo, que se aumentaban gastos de representación de manera retroactiva. Le dije, señor Contralor, habilidad para la fiscalización. Y yo creo que puede tener viso de inconstitucionalidad porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Y usted me dijo, si usted quiere, vaya usted demande. No hizo nada, No hizo Contraloría. absolutamente nada. Y no solamente ha ocurrido en San Lorenzo, ha ocurrido en un gran número La Asamblea Nacional de Diputados, todo lo que es presupuesto y traslado de partida, va a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados. Esto no es para decir los diputados que hay para mí, esto es para resolver, exigir rendición de cuentas correspondiente y la Procuraduría de Administración, que a veces... Déjeme la Procuraduría de la Administración ahí, que habló de la Asamblea y que hay un representante de la Y Asamblea. eso solamente los entes preventivos, faltan los otros entes. Entes preventivos que no juegan. Que yo le llamo. Sí, que él le llama de esa forma y lo ha calificado y pero llegó hasta la Asamblea. ¿Está jugando la Asamblea realmente ese papel de contención? ¿Hay conciencia en la Asamblea que gran parte del cansancio acumulado y malestar obedece a estas actuaciones? Mira, Hugo, yo no puedo contestar tu pregunta sin hacer un breve recorrido. Adelante. Nosotros tenemos más de 2 años que nos azotó una pandemia mundial que nadie se la imaginaba. Panamá también sufrió esas consecuencias. Tuvimos cerrado el mercado económico casi por 2 años. Se dio una gran cantidad de pérdida de empleo. Para mí, las protestas que están en estos momentos son en su mayoría la gente que protesta, personas de clase media baja, es decir, asalariados que han sufrido el impacto de la pérdida de empleo y eso es lo que en parte nos lleva al momento que estamos viviendo. O sea, nosotros no podemos soslayar esos elementos. Aquí cerrado por una pandemia, por una situación que desconocía al mundo entero, después que se logra superar esto en el tema de la salud, que lo hizo muy bien el gobierno, salvando vidas, entramos ahora a lo que yo llamo la pandemia económica. Antes de entrar a la pandemia económica, discúlpeme, porque él habló del papel que jugaban cada uno de los entes. Quiero un puntito aquí y le voy a dar la oportunidad. Fíjese. Consultorías nada más, 117 millones, 38 millones, 57 millones en pandemia. Bueno, la Asamblea no jugó el papel de decir, oye, ¿no es el momento? Espérese, aquí acaba de decir el doctor Ernesto Cedeño que el MEF le entregó un informe, ¿verdad? Aquí está. Entonces nada más le entregó el informe de los gastos y no le describió cómo eran esas consultorías y a qué se debían. En mi opinión, si el MEF le da esa información, le debió haber dicho, estos tantos millones corresponden a tal consultoría que tiene que ver con X cosas. Yo no voy a poder defender ese informe si yo no tengo los elementos. El informe no, pero el que da el visto bueno al presupuesto es la Asamblea. Se debe entender
que si hay una programación del órgano ejecutivo en función de algunas de esas consultorías, tienen que ser por alguna razón. Pero, por ejemplo, si usted me habla del cuarto puente, para poder hacer el cuarto puente no se agarra una empresa y se contrata, no. Tiene que haber un proceso donde se haga un análisis técnico y de repente puede ser eso. O sea, pero yo te pregunto a ti, Hugo, ¿ese es solamente el problema del país? Aquí el problema se desató, primero, como ya te lo dije, pérdida de empleo que aún no se recuperan. Segundo, nos viene una guerra que Panamá no fue la que la inventó, sino que el combustible llegó a costar $6 aquí en este país y eso golpeó la economía de todos los panameños. Entonces la Asamblea, en el marco desde que empezó la pandemia a la fecha, ha hecho su labor. Y la labor para mí ha consistido en que se han aprobado leyes que tendían, por ejemplo, tema de moratoria bancaria. Hombre, la Asamblea trabajó durísimo en esos temas. El mismo tema del combustible, antes que la Asamblea cerrara en el periodo anterior, hizo una regulación para ponérsela en manos del órgano ejecutivo para ver el tema del combustible. Sencillamente nosotros hacemos lo que la Constitución nos permite, pero cuando ya nosotros aprobamos una ley, eso pasa a otra instancia que es el órgano ejecutivo, que también hace uso de sus facultades constitucionales y la mayoría de las leyes que yo te mencioné fueron vetadas. 2 meses después, el gobierno nacional ha encontrado una situación compleja, no fácil de comprender, porque hay que ver cómo empieza esto. Esto empieza con un llamado a paro de 48 horas, pero ya llevamos 3 semanas. O sea, ningún gobierno estaba preparado para eso. Entonces, cuando nos vamos a la Asamblea, o sea, yo pienso que la Asamblea hace su trabajo, pero nosotros tenemos límites. Cuando usted me habla a mí del presupuesto, y lo sabe muy bien el doctor Cedeño, que constitucionalmente es así. El Ejecutivo presenta el presupuesto y la Asamblea nada más puede hacer 2 cosas. 2 cosas. O aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. Esa es la función que tiene la Asamblea Nacional. Sí, pero para el traslado de partidos inclusive hay inquietudes que los diputados pueden presentar. Pero con respecto a la Asamblea, porque no quiero circunscribirme en la Asamblea, pero sí ha habido falla en la Asamblea dentro de su función preventiva y fiscalizadora, y si no es así, el señor presidente no hubiera dicho que ahora va a derogar las normas que aprobó la Asamblea y que propuso inclusive en cuanto a incentivo turístico. Inclusive, yo creo que la Asamblea Nacional se dio un tiro en el pie a todos los panameños y cayó mal el hecho de que se están aumentando corregimientos y distritos por asuntos por menesteres políticos. Yo creo que la labor, el ítem correspondiente a la prevención y a la fiscalización no está haciendo su mejor manera la Asamblea Nacional de Diputados, y nosotros los panameños debemos exigirle, no tan solamente a la Asamblea Nacional de Diputados, sino al señor Contralor, que está impávido ante esta situación, que juegue su papel. Y voy más adelante. Con respecto a la planilla que el distinguido honorable diputado planteaba en la Asamblea Nacional de Diputados, la Contraloría reveló que de enero a marzo del 2022 hubo un incremento del 52.6 millones. Y ese rubro, en el mes de marzo, este órgano legislativo contrató a 1.543 funcionarios. Yo le presenté, debido a que el Contralor pues estaba muy feliz, yo le presenté a la Fiscal General de Cuentas, oiga, por favor, pídale al señor Contralor que haga un audito correspondiente a las planillas de la Asamblea Nacional de Diputados. Este es el día y no le ha dado respuesta si va a ser o no va a ser. Yo creo que la Asamblea ha jugado su papel, en algunas no normas lo presentó el distinguido diputado, pero no es correcto afirmar que ha hecho todas las cosas bien. Con respecto a las planillas, y nosotros los panameños quisiéramos que fuera más transparente, de tal manera que nosotros podemos acceder, no tan solamente a lo que ha hecho la planilla de la Asamblea, sino a todas, cuántos familiares hay, ¿no? Y sobre todo que sea realmente fiscalizador adecuado del manejo de la cosa pública. ¿Qué tiene usted que decir a todos estos argumentos? Y finalizo hay varios en el tapete. Es que la Constitución, para darle pues la batuta a don Leandro, dice en el artículo 161, literal 9, que una de las funciones de la Asamblea es citar a los funcionarios para que rindan los informes verbales. Este es el día que estamos esperando que la Asamblea cite al Contralor General, porque al principio de una especie de rendición de cuentas y el presidente de la Asamblea dijo, lo vamos a citar. Ellos tienen responsabilidad de exigir rendición de cuentas a los funcionarios que no están cumpliendo su papel, además de fiscalizar adecuadamente la cosa pública y sobre todo, indistintamente de manera de pandemia. Aquí la planilla, conforme la Contraloría, aumentó más en la Asamblea, y un diputado, amigo de usted, Juan Diego Vázquez, digo, y en base a eso yo presenté mi petición, que él no ve esos nombramientos, no lo ve allí. Y si él trabajando ahí en la Asamblea Nacional de Diputados y no ve esos funcionarios nuevos allí, alguien tiene que auditar y exigirle rendición de cuentas a los diputados de lo que está pasando. Don Leandro. Bueno, bien, yo pienso que la Contraloría... Son varias cosas que están allí. Y el doctor Cedeño lo sabe muy bien porque viene de la Contraloría, al igual que yo, trabaja en 2 aspectos.
la parte preventiva y la parte posterior. En la parte preventiva, la Contraloría ha jugado su papel. Es decir, no es que la Asamblea puede contratar porque le dio la gana. La Asamblea tiene que cumplir con los parámetros establecidos en la ley de presupuesto. Si no lo hace, segura estoy que el Contralor no lo refrenda. Si lo han refrendado es porque lo que se contrató estaba en lo correcto. Con respecto a la planilla, mira, la planilla en todo el sector público ha aumentado y ha aumentado por varias razones. Uno, hay aumentos automáticos de algunas instituciones, Ministerio de Salud, la Policía Nacional, Ministerio de Educación. ¿En la Asamblea ha sido por esas causas? Y hay otros rubros. En el área de la Asamblea, hombre, tiene que tenerse el personal que se necesite para hacer las labores en las diferentes comisiones. Yo respeto la opinión del diputado Juan Diego Vázquez. El diputado Juan Diego Vázquez tiene su propia agenda personal y te lo voy a decir así. Y la vez pasada lo dije y los medios lo quisieron tergiversar y vuelvo y lo repito. Todos los días de Dios yo recibo entre llamadas y atenciones personales a más de 10 panameños que andan en la búsqueda de empleo, porque en el mercado privado se ha constriñido el empleo. No tenemos capacidad de nombrar a todo el que conversa con nosotros, pero hay una realidad que tenemos que si la Asamblea, que ya por cierto lo dijo el presidente de la Asamblea, ya hizo una planificación de un plan de contención del gasto propio de la Asamblea, que inclusive ese plan se puede mejorar. Yo estoy seguro que si nosotros ahora nos podemos a despedir por despedir, y creo que lo dijo el economista Chapman, lo que vamos a es a ocasionar más crisis en estos momentos. Yo creo que lo que el doctor Cedeño quiere es que la gente que esté contratada haga su trabajo. Bueno, eso es una responsabilidad de la dirección de la Asamblea, es una responsabilidad de los diputados. Y con respecto a lo que usted mencionó, hombre, hay que comenzar a separar las cosas. El diputado que metió a toda su familia en la planilla es una cosa. Ahora, ¿cuántos son? ¿Cuántos tiene usted? ¿Usted tiene familiares? No tengo familiares y además quiero que lo sepa, toda mi familia que es de Colón está desempleada y bravos conmigo, pero yo le he tratado de explicar. Pero dice, ¿cómo tú eres diputado y tú no me puedes nombrar? Bueno, no te puedo nombrar, no es que no quiero, sino que no quiero verme sometido a este proceso. Pero bueno, cada cual hace como considera. ¿Te das cuenta? Aparte de eso, nosotros los diputados no es tanto que nombramos, nosotros podemos recomendar a la presidencia de la Asamblea para que eso se dé o no. Pero yo reitero, quienes hayan hecho eso tendrán que darle la explicación a sus votantes. ¿Te das cuenta? Pero yo en este momento, yo no me inclinaría, viendo cómo está la cosa en el país, a seguir votando. Es más, yo le quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al gobierno central, miren, entre los puntos que propusieron, están hablando de retiro voluntario. No, señores, no hay necesidad de hacer retiro voluntario. Lo que hay es la necesidad de cumplir con la prima de antigüedad, que es una ley que data del 2014. Si usted le paga la prima de antigüedad a 23,000 trabajadores que ya están pensionados y que están trabajando en el gobierno, apenas ellos cobran su prima, se van del servicio público. Entonces, si usted... Con platita en el bolsillo. Adicionarla a la prima de antigüedad, que ya es ley de la República, y la tienes que pagar hoy, mañana o en 20 años, si te da la gana, la vas a tener que pagar. Si tú le das un plan de retiro voluntario, le estás pagando como quien dice doblemente. Entonces, fíjate esto. Si tú le pagas la prima de antigüedad a la gente, esa gente se va. Entonces, ahí se desarrolla una política pública. Congela los 23,000 puestos de trabajo y tienes un ahorro sustancial. No, pero yo no me inclino ahora mismo por la botadora de gente. Lo que yo sí quiero que el doctor Cedeño plantea es el tema de la botella. Hombre, botella es el que no trabaja. El que esté contratado y el que está contratado bajo mi paraguas tiene que trabajar. Pero para eso lo tiene que hacer un audito la Contraloría General de la República. Perfecto. Y don Leandro, usted no me dejará mentir. Dentro de la medida de autoridad que publicó la Asamblea Nacional de Diputados, dice que no iban a haber más aumentos permanentes, nombramientos permanentes. Pero en los nombramientos transitorios, que es la 002, y los nombramientos contingentes, que es la 003, sí se pueden hacer en la Asamblea Nacional de Diputados. Eso es lo que dice el doctor Crispiano llamó el día de ayer a los presidentes de las comisiones a una reunión para evaluar precisamente todas esas cosas. En su momento dado se van a hacer los ajustes que se tengan que hacer. Todas las instituciones lo van a hacer y la Asamblea como órgano del Estado está consciente de que también hay que hacerlo. Don Danilo. Yo puedo entender lo que usted contestó acá al doctor Cedeño, y es que por las cifras que él presentó, buena parte de esas consultorías tienen que estar ligadas a proyectos de inversión, a proyectos importantes del gobierno. Yo me lo imagino también. Lo que yo no puedo entender es cómo el aparato político está dominado fuertemente por un solo partido, el aparato administrativo y el aparato político. El PRD tiene la mayoría de los diputados. El PRD tiene la mayoría de las alcaldías. El PRD tiene la mayoría de los corregimientos. Y este movimiento
no solo como que lo toma por sorpresa, sino que lo toma sin ninguna medida de respuesta a escala de gobiernos locales, a escala en donde precisamente están nombrados muchas de las personas que yo supongo que tienen que estar trabajando. Bueno, le contesto de una vez. Porque esas personas A nosotros, cumplen funciones tal como lo han dicho los diputados. Pasando, no nos sorprendió. Cuando digo nosotros, me refiero a los diputados y me refiero a los representantes. No nos sorprendió. Pues, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos territoriales. Es decir, tenemos contacto ¿Y con cómo la gente. hemos llegado hasta aquí? Nosotros lo estábamos previendo. Y si usted revisa el discurso del diputado Cristiano Adames el 1 de julio, ahí lo mencionó. Oye, Pero hay cosas que debemos comprender cómo funciona la democracia panameña. Sí. La Asamblea no puede someter a su voluntad al órgano ejecutivo, como el órgano ejecutivo tampoco nos puede someter a nosotros a su voluntad. O sea, tiene que haber un trabajo mancomunado. Bueno, yo sí pienso en lo personal que ese trabajo no se ha dado, pero no porque nosotros no hayamos querido. Pero fíjese que lo que ha dicho don Danilo, he puesto sobre la mesa, me ubica en lo siguiente. Yo no he visto ninguna de esa autoridad local, por ejemplo, que es PRD, llámese alcalde ese, llámese representante o lo que sea, no lo he visto en las áreas de conflicto tratando de arreglar el problema. Es más, vi a don Cristiano en Tolé. Es el único así que he visto de pronto dar la cara y enfrentar la crisis. No todos funcionan con la oportunidad de tener una cámara, pero yo estoy seguro que los representantes, por lo menos yo voy a hablar por mi distrito de San Miguelito, todos los representantes del distrito de San Miguelito han estado activados. No han perdido contacto con la población desde que empezó la pandemia. Bueno, eso es por eso que se habla de la política territorial, o sea, donde tú tienes el contacto con la gente. Acá pero algo no funcionó en el contacto. Bueno, no funcionó la no toma de decisiones a tiempo, eso es una realidad. Claro. O sea, si hace 2 meses usted hace el ajuste al combustible para todos los panameños, miren, voy a explicar algo. Si hace 2 meses, cuando se decía que no se podía. Voy a explicar algo. Sí. Ya nosotros, los políticos, debemos de estar haciendo legislaciones que tiendan solamente a proteger a un sector. ¿A qué me refiero? Cuando se dio el congelamiento de combustible a 3.85 se hizo sobre la base de los transportistas, el transporte. ¿Por qué? Porque en el transporte se montan los sectores populares. Bien, pero ¿qué resulta? Usted tiene una clase media desbaratada, destruida por la pandemia, destruida por la economía. Hubiese sido bueno que lo hubiéramos tomado en cuenta. Y esa clase le estaba diciendo al gobierno, y en este espacio se le está diciendo, por ahí no es. Pero el gobierno insistió, pero aquí están los resultados. Pero hay un problema. Sí. O sea, yo no hago leña del árbol caído, pero yo siento que el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido muy rígido en materia económica, no le ha permitido al señor presidente tener cintura. Y la cintura significa ¿qué está pasando aquí? Bueno, de todas maneras, aunque eso nos cueste tantos millones, hay que hacerlo porque hay que ayudarlos a todos. O sea, nosotros tenemos que entender que la clase media panameña, la clase media baja, la clase asalariada es la que viene cargando con el peso de todo lo que ha pasado. Nos quedamos con esa frase para concluir, se nos acabó el tiempo. Gracias, señores, por haber estado en Debate Abierto. Vamos a hablar de una víctima permanente de todas las situaciones que está atravesando el país. Víctima en la pandemia, la educación pública. El sector privado en medio de la pandemia comenzó a dar clases con la misma pandemia. Ahora viene esta paralización, el sector privado siguió dando clases y el sector público se volvió a paralizar. Esta revictimización en la educación pública la vamos a poner en perspectiva en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Hablemos de educación. Le hemos dado el enfoque de si se está revictimizando a los estudiantes del sector público, independientemente de qué tan justas o no sean las causas de la protesta. Ese es otro tema. Es lo que estamos haciendo con nuestros estudiantes. Está José Alejandro Jackson Rodríguez. Muchísimas gracias. De la organización Dame un Chance. Correcto. Me dará un chance de saber qué es. Y también claro. Miguel Ángel Cañizales, exministro de Educación. Y fíjese, exprofeso tenemos a 2 generaciones distintas porque aspiro a que haya algún nivel de coincidencia, porque creo que en educación debemos buscar coincidencias, ¿no les parece a ustedes? Propio. Claro. Ambos queremos que la educación sea lo mejor posible para nuestros pelados. Ahí coincidimos. La metodología tal vez puede variar, pero eso es nuestro objetivo al final. Ahora, comienzo la conversa con algo que usted le dijo a mi colega Flor Misrachi hace como un mes, 3 semanas, no estoy seguro. Algo así como que esta vaina no la arregla ni Superman. Y después de estas 3 semanas de paro. Uy, no hay ni llamando a los Avengers. Pero no quiero ser pesimista. O sea, vamos a hablar propiamente de información dura. Antes de la pandemia, 3 de cada 5 estudiantes en Panamá no lograban las competencias mínimas de matemática y lectoescritura.
Después de la pandemia, 4 de cada 5. O sea, estamos hablando que 80% de los pelados, o sea, 8 de cada 10 pelados no pueden entender un texto simple. Son esos mismos pelados que van a crecer, que van a trabajar, que van a buscar trabajo, porque ni siquiera trabajar, porque hasta para trabajar hay que tener otras capacidades. Van a votar, van a hacer decisiones en Panamá. O sea, estamos condenando una generación completita y cada día que está pasando los pelados sin ir a clase, es peor el asunto. Y no estamos hablando simplemente de que están perdiendo clases, pobrecitos. Estamos hablando que hay un sector privado y un sector público, que el sector privado sí está continuando con sus clases, sí sea virtual, y un sector público que no está continuando. Aparte de las deficiencias en su alimentación, aparte de las deficiencias de su inteligencia emocional, porque también hubieron 800 intentos de suicidio en la edad educativa y 145,000 estudiantes están teniendo deficiencias en el primer trimestre, no de la 1, son de los profesores. 145,000 estudiantes están teniendo deficiencias en el tema de suicidio, hay que aclaramos, pensamiento suicida, 800 casos. Solamente exacto, para perdón. dejar bien claro Sí, ese renglón. No hay problema, aquí estamos para... Es que de lo que se trata es de ayudarnos y corregirnos mutuamente. Siento que como sociedad hemos perdido esa capacidad y lo están pagando los estudiantes del sector público. Hoy estoy equivocado, Mayormente. señor Cañizales. Sí, es correcto. La cenicienta de todo este problema son los estudiantes. Y es algo que no debió haber pasado y algo que tenemos que trabajar para volver a recuperar esa conciencia. Fíjese, cuando se cierra una escuela, no se está cerrando una escuela. Las escuelas son centros sagrados que se deben respetar. Las escuelas representan no el futuro, sino el presente. El cierre de las escuelas tiene un efecto demoledor en la sociedad y impacta a las generaciones futuras y no solamente presentes. Y además de ser violatorios para los derechos humanos, y además que ya estábamos violando el tema por la calidad de la educación y la falta de internet en los centros escolares. Estos 3 días que no dimos clase, aumentó la crisis. 3 semanas, 3 días, 3 educativa. semanas. 3 semanas. Tiene un efecto de desescolarización, como por ejemplo, se pierden los aprendizajes continuos, el conocimiento es seriado. Eso significa que nosotros no podemos pasar de primer grado a 4º grado, requerimos cognitivamente estar anuente a esta situación. Se pierden las comidas más importantes, que hay gente que va a la escuela por tener una comida buena al día. Wow. No solo eso, los más pobres son los más afectados, los afrontillanos, los campesinos, los indígenas, la gente con menos oportunidad social. 2 de cada 3 estudiantes está por debajo del aprendizaje esperado. Eso quiere decir que en 3er grado, según lo que hizo el Ministerio de Educación y lo que ya se había hecho en otros países, tenemos problemas de lectoescritura, es decir, nuestros estudiantes no saben leer y no saben escribir. Y cuando van a 4º y 5º grado, nuestros estudiantes tienen problemas de comprensión y así lo seguimos viendo. Ayúdeme a comprender también, entonces, si tenemos esta visión tan caótica de lo que es nuestra educación pública, quiere decir que ustedes, al tener esta visión y estas cifras duras que nos están dando, cifras duras y puras de esto es lo que estamos viviendo, ¿eso desdice de la causa por la que hay protestas? Es decir, ¿ustedes reconocen que hay una razón por la que protestar, que hay un malestar en la sociedad? Claro. La protesta es justificada. Claro. La protesta es justificada. Sí. El impacto que va a tener la protesta es lo que estamos hablando. O sea, la forma de, la forma, el mecanismo, el método. Los estudiantes, aun cuando los profesores justificadamente están yendo a protestar, están utilizando a los estudiantes de rehenes porque se está privando a los pelados de acceder a la educación. Sí, yo tengo una visión parecida pero diferente. ¿Por qué? Esto se pudo haber evitado si se hubiese tomado las decisiones a tiempo. Esto es crónica de una muerte anunciada. Ya se sabía. Y ya mucha gente había salido a protestar a la calle y no se tomaron las medidas que se debieron haber tomado. ¿El gobierno no actuó con responsabilidad entonces? Algunos sectores del gobierno no actuaron con responsabilidad. Me gusta esa segmentación. Algunos sectores del gobierno no actuaron con responsabilidad. ¿Cuáles fueron esos sectores? Bueno, son muchos, son varios sectores. Por ejemplo, las escuelas no estaban listas después de 2 años de pandemia. El pago de algunos docentes, o sea, se han hecho grandes esfuerzos, pero yo quiero hablar un poco, describir la realidad. El 20%, más realidad, sí, el 20% de nuestros estudiantes, que ustedes dirán, bueno, 20% no es nada, son 169,000 estudiantes, tienen en este año ausentismo, en el primer semestre. ¿Sabe lo que eso representa? 1 de cada 5. 840,000 estudiantes no asistieron a clases regulares durante todo este
este primer semestre. ¿Y conocemos las causas? Sí, claro. Los estudios, los organismos internacionales y el Meduca dio a conocer varias de las cosas. El 43%, estamos hablando de 15.000 estudiantes, reportaron tener problemas socioafectivos de leve a grave. Ahí entra todo lo que ustedes hablaron de la ideación del suicidio. ¿Qué quiere decir eso? Que estar en la escuela representa, fíjense, solo estar 10 días en un estado de escolarización extra. Esto representa que aumentan las pruebas de conocimiento en las calificaciones y las puntuaciones. Un día, fíjense, además, 1 hora de clase que extra durante un año sube 6 veces el promedio final de las pruebas de evaluación. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de una situación caótica. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes no estén entre los pliegos de petición en una huelga. Jackson. No puede pasar más eso. Propio, yo quisiera aportar algo también a ello. O sea, aparte de las pruebas estandarizadas, que, bueno, la hora extra y todo esto, hay una situación puntual ahorita, que es que los pelos no están yendo a la escuela. O sea, ni siquiera estamos hablando de una hora extra, o qué se puede hacer, o esto. Este es el punto ¿Qué se focal puede en este hacer momento. Sí. ahorita? O sea, Sí. de por sí, el hecho que los pelos no están yendo a la escuela ya es un reto. Hay que retornar a las escuelas. No hay 47.000 puestos en la mesa. Necesitamos regresar aun cuando es justificado el hecho de que regresen. El profesor está lidiando con una población estudiantil que se está portando lo más mal que lo ha hecho en la historia, científicamente comprobado, porque el proceso de socialización no estuvo por 2 años. No tiene el tiempo de planeación de clases. Aparte de eso, el hecho de poder garantizar los derechos fundamentales de aprendizaje no se está cumpliendo. O sea, independientemente, tenemos pelados que están graduándose de ciencias sin nunca haber visto un microscopio. O sea, haber pisado un laboratorio. Y teniendo eso en cuenta, hablando de la ideación del suicidio, gracias por la corrección, tenemos un psicólogo por cada 3-4 escuelas. Es un Necesitamos que aparte que están luchando por el 6% del Producto Interno Bruto, la ejecución de ese dinero sea también para trabajo social y para psicología. Oiga, y volver a clases en el sector público no es una utopía. Lo han hecho la escuela Francisco Arias Paredes, lo destaco, y la escuela de Santa Librada, el Colegio de Santa Librada. Esos 2 planteles, sector público, están dando clases. Esa es una buena noticia. Don Danilo. Sí. Y también a nivel superior, ¿ah? También a nivel superior. Yo puedo decirle claramente que pese a tantas dificultades, por ejemplo, la Universidad Tecnológica ha estado llevando a cabo su calendario académico, exámenes finales, cierre de clases. Hay que destacarlo. Y planeando el ingreso 100% presencial para ahora comenzando agosto. 100% presencial. Eso nos dice es posible. Contra todas las apuestas. Eso nos dice es posible. Exacto. Yo quiero plantear, muy complacido porque tanto un experto de la experiencia del doctor Cañizales como un experto que comienza su trayectoria profesional como el ingeniero Jackson tienen importantes coincidencias. Quiero plantear el costo. ¿Qué representa la disfunción escolar? Y quiero plantearles unos cuantos datos recabados a principios del actual siglo, 2003. 47% de todas las personas en cárceles tenían en común no haber terminado la primaria. Y 66% de todas las personas en cárceles tenían en común no haber terminado el 9º grado. Correcto. Esos datos no han mejorado sensiblemente con respecto a un trabajo que se hizo hace pocos años. Yo en mis trabajos siempre he dicho, la disfunción escolar es factor causal de violencia y criminalidad, por lo que se desgrana de ella. Indudablemente. ¿Cómo ven ustedes estos datos que yo le he puesto sobre la mesa? Le añado costo, quiero que pongan el costo a corto plazo, porque mientras las escuelas están cerradas, aquí se dijo en esta mesa, las bandas no están cerradas. No. Las pandillas tienen sus puertas abiertas. Así que quiero que planteen el costo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo como país. Mire, el costo social que vamos a vivir nosotros en los próximos años es irreversible. Ya es irreversible. Lo que podemos hacer es, como le acabo de plantear una serie de datos que son importantes, tenemos que organizar la sociedad junto con el Ministerio de Educación para enfrentar esta crisis devastadora que va a prolongarse cada vez más. Por los antecedentes antes del 2019, por los antecedentes de estos 2 últimos años y por estas 3 semanas. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros necesitamos hacer que los estudiantes se conviertan, nosotros los docentes debemos convertirnos en facilitadores, tutores, orientadores, que sean autodidactas, porque ya cambió el mundo.
Nosotros necesitamos fortalecer en los sistemas escolares el internet gratuito para la población. Eso no está en la mesa de diálogo. Ese es un tema básico, es un tema, en estos 2 años, más del 50% no tuvo acceso a la educación. Entonces nosotros necesitamos hacer un llamado a los maestros jubilados. Mire, hay que dignificar la profesión docente. Cuando yo digo dignificarla, un país que no valora a su docente es un país que está destinado a pasar lo que está pasando. Ya no estamos hablando de salario, los docentes no están hablando de salario. Nosotros necesitamos perfeccionar. Mire, el estudio McKinsey, un informe muy famoso en Estados Unidos, demostró que en el caso de Singapur, con algunos países latinoamericanos, que los estudiantes, los profesores que estudian allá, el 100% que quiere estudiar, existe un 80%, de ese 80% solo queda el 20%, y ese 20% son docentes de por vida. Nosotros aquí en Panamá, la Facultad de Educación de las universidades estaban vacías. Empezó a llenarse ahora que se aumentó el salario, pero hace falta fortalecer las competencias académicas. Jackson, ese costo a corto, mediano y largo plazo que vamos a pagar con las aulas cerradas en el sector público. Propio, corto, mediano y complemento. La palabra irreversible es dura. Para mí, no entra dentro de este debate, porque es muy fácil para mí decir de que ese pelado se perdió. Pero yo estoy viendo eso no es lo que te está diciendo. O sea, irreversible es una palabra un poco fuerte. Claro porque que estamos hablando de niños, el niñas y daño perdido adolescentes no se recupera que más. nosotros estamos condenando como comunidad educativa, porque el pelado no solamente depende del maestro. El maestro no es un transformer, el maestro no es masilla, no necesita ser consultor ni psicólogo. Debe haber un consultor, debe haber un psicólogo, debe haber un trabajador social. El maestro no es un mesías que todo lo hace. El profesor está necesitando a todos gritos la ayuda de todos nosotros. Claro. 1 de cada 3 niños en Panamá tiene pobreza multidimensional. Como usted bien lo ha mencionado, todas esas estadísticas son ciertas. Se lo dice una persona que está de cerca viendo a los pelados que están en conflicto con la ley. Y si vamos por el mismo camino, directamente, en corto plazo, vamos a perder la capacidad de matemáticas y de lectoescritura, lo cual va a comprometer la continuidad en los años de escolarización. En mediano plazo, cuando los manes están... Los peladitos. Tranquilo, los manes, no hay problema. Disculpe que voy a balazo. Venga. Cuando los pelados ya no tengan esa capacidad, no van a poder ir a ciclos superiores. Estamos hablando de secundaria y universidad, que ya de por sí, que de 10 pelados, antes de pandemia, que de 10 pelados que entraban a la primaria, 4 llegaban a premedia, 3 a media, 2 se graduaban. ¿Qué hacemos con estos 8? ¿Me explico? Los ciclos superiores son necesarios para poder de que puedan acceder a mejores tasas de empleo y que tengan más capacidad de emprendimiento. Y a largo plazo, el tener más trabajo, más pelados educados, los niños son respuesta directa de la profesión y de la escolaridad de sus padres. Y así vamos a tener ciclos de violencia y pobreza que vamos a poder cortar. No quiero que sea irreversible. Aquí sería importante, Jackson, que estoy de acuerdo con lo que plantea, cuando hablamos de irreversible para hacer docencia a la comunidad, es que no se van a recuperar las clases, señores. Eso está demostrado científicamente a través de muchas investigaciones. Tiempo perdido, tiempo perdido. Aquí lo que hay que hacer es reprogramar y buscar los aprendizajes compensatorios que todavía no hemos arrancado. Todo ese tiempo que se perdió. Mi abuela me refiero. Mi abuela lo decía de una forma muy sencilla: el tiempo que se va no vuelve. No Así vuelve. de sencillo. Y más para los niños. Cuando Sí. hablamos de primera infancia, hasta los 8 años, Sí. que los pelados hasta los 8 años no puedan aprender a leer y a escribir. Eso repercute en su vida. Claro que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Pero aún así, no podemos los pelados que ahorita mismo no están aprendiendo a leer y a escribir, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hay que hacer un plan de trabajo. El Claro. currículo flexible para que se garanticen Eso, los derechos claro. fundamentales de aprendizaje que de por sí no se están Y cumpliendo. tiene que haber una disposición para que nosotros no cerremos las escuelas. A eso iba. Así como tenemos un canal que funciona y llegamos a un acuerdo nacional de que el canal de Panamá no puede dejar de funcionar, nuestras escuelas no pueden dejar de funcionar, o yo aspiro a mucho. Los profesores los profesores tienen derecho a alzar su voz y a hacer protesta. Eso es Todo lo cierto. tenemos. Eso es Pero cierto. estamos hablando, cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes por 3 semanas perdiendo 2 años de clase, es como si el sindicato de bomberos dijera: no queremos pagar ningún fuego, y se prende un orfanato y se está prendiendo el fuego y que no vamos a pagar ningún fuego. Es
lo mismo que está pasando con la educación. Mire, los centros escolares no pueden estar en los pliegos de petición de una huelga. Eso ya debe pasar a la historia. No, hay que buscar otros métodos de trabajo y eso significa trabajar de ambos sectores, tanto el gobierno como los docentes. Repito, hay que dignificar la profesión docente. Tenemos que darle fortaleza a nuestros docentes y tenemos que hablar bien de los docentes, pero tenemos que capacitarlos en toda la tecnología, en los métodos didácticos, cómo van a recuperar esa clase. No es lo mismo como lo que se dio. Mire, el aprendizaje es tan serio. Ustedes sabían, y lo he dicho varias veces, un niño que está en segundo grado debe leer 70 palabras por minuto. Póngalo, los de la audiencia, pongan a sus niños, a su vecino a leer en este momento. Si no leen 70 palabras por minuto, le estamos vulnerando su futuro. Un niño de tercer grado debe leer 90 palabras por minuto. Si no lo leen, ¿saben lo que pasa? El primer nivel de fracaso escolar, perdón, de deficiencia académica es el español. Después la matemática y después la ciencia. Quiero que y nos después demos la deserción. Quiero que nos demos un chance para que me hable de dame un chance. Dame un chance. Sí, los últimos 2 minutos quiero ocuparlo en eso. ¿Qué es Perfecto. Dame un chance? La organización Dame un chance es un grupo de 13 voluntarios que organiza una escuela de valores para jóvenes en conflicto con la ley a nivel nacional en los centros de custodia y cumplimiento. Nosotros los ayudamos a que aprendan del perdón, del agradecimiento, de la introspectiva, o sea, los valores humanos que nos hacen para que cuando vayan a salir tengan estas herramientas que normalmente, o sea, nos apoyamos en las trabajadoras sociales, en los psicólogos, en los custodios, apoyamos la labor que ellos están haciendo tan arduamente. ¿Ese fue su segundo o su siguiente paso después de Ayudinga? Después Porque de Ayudinga... correcto. Ayudinga me dio los pasos en educación digital. Ahora estoy en educación social y creo que todo eso aporta. Y ahora que soy profe, ahora, o sea, todo Ingeniero, Jackson, como dice también, y don de Danilo, clases ¿no? y de todo. Sí, es relevante ese trabajo porque la disfunción educativa está en la matriz del problema de la violencia y la criminalidad. En el centro, en el puro centro del problema de la violencia y la criminalidad. Así que cuando vemos lo que dice el doctor Cañizales, cuando vemos que las escuelas están cerradas, lo único que nos estamos garantizando es más pobreza y más violencia. Así es. Dejemos la cosa hasta ahí, señores. Gracias por toda la información vertida aquí. Quiero ir a su velocidad para procesarla porque hay mucha información dura y pura aquí, pero creo que sirve de orientación para saber dónde estamos, hacia dónde vamos y las decisiones serias que debemos tomar como país. No favoreciendo grupos, no se trata de eso, se trata de la república, que es lo permanente. La dirigencia, los gremios pasan, los gobiernos se van también, pero lo permanente es la república. Y en la educación, el sujeto y objeto, lo más importante es el estudiante. Vamos a una pausa, en segundos regresamos porque queremos tener la visual de un grupo que no está en la mesa de diálogo y que es el mayor generador de empleo, disculpen. Es el sector privado. De cada 4 empleos, 3 los genera el sector privado y no está en la mesa de diálogo por ahora. ¿Qué representa esto? En segundos, la Cámara de Comercio, a través de su presidenta Marcela Galindo, nos acompaña. En segundos nada más. Bien, seguimos con el análisis de actualidad. Hoy cerramos conversando con el sector empresarial, Cámara de Comercio y todo lo que representa la Cámara de Comercio a través de su presidenta Marcela Galindo. Buen día y bienvenida a Debate Abierto. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Danilo. Ustedes levantaron su voz a mediados de semana de una manera clara y fuerte. ¿Qué es lo más importante que está en juego para ustedes en medio de la circunstancia que vive el país? El mensaje principal que nosotros queríamos enviar con nuestro comunicado es la democracia, el cuidado de nuestra democracia y la necesidad de fortalecer nuestra democracia. Sabemos que estamos en un momento donde tenemos una situación actual inmediata que tenemos que atender y tenemos que resolver. Sin embargo, también lo que queríamos decir es, no dejemos de lado el panorama completo y entendamos que para que nosotros podamos fortalecer nuestra democracia, también tenemos que trabajar en esos temas estructurales que aquejan a la ciudadanía, como son temas de educación, temas de salud, temas de seguridad social e incluso temas de crecimiento económico sostenible, donde logremos como sociedad cerrar las brechas de la distribución de la riqueza. Porque a la postre lo que estamos viviendo es solamente un síntoma de una enfermedad. Ahora, el tema es, la clase política en este momento ha tenido, no sé, la visión de tener claro la dimensión del problema o solamente está atendiendo los síntomas del problema. Bueno, yo creo que si ponemos las cosas en prioridad, y este ejemplo lo utilicé hace un par de días,
Si esto fuera un paciente y el paciente estuviera crítico, uno tiene que entrar primero a estabilizar el paciente para entonces luego entrar a hacer otro tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno está enfocado en este momento en solucionar la crisis inmediata y de ahí que nosotros hacemos el llamado también a decir, perfecto, solucionemos la crisis inmediata, pero no dejemos de lado las otras situaciones que sabemos que tenemos que atender. Ahí ustedes pidieron que se estableciera una hoja de ruta clara donde cada órgano del Estado cumpliera su papel, que incluso la Contraloría cumpliera su papel. ¿Ha habido respuesta? Sí, ahí es donde le decía, si lo están midiendo, tienen dimensión quienes nos gobiernan de que la crisis, que la fiebre no está en la sábana, Exacto. que tienen que jugar su papel. Es importante que el gobierno entienda que la situación actual es el resultado de un malestar de muchos años de la ciudadanía. Eso hay que tenerlo siempre presente. No es una situación de hoy, no es una situación inmediata, es una situación que viene de acumulación de muchos años y, ¿por qué no incluso décadas? Pero no se puede convertir en una excusa para no atender problemas. De acuerdo, Ojo. exactamente. Sí. Entonces, cuando hacemos referencia a los 3 órganos del Estado, es porque realmente necesitamos que los 3 órganos del Estado se involucren. Y ojo, no solamente los 3 órganos del Estado, aquí tenemos que involucrarnos todos. Se tiene que involucrar el gobierno, se tiene que involucrar la empresa privada, se tiene que involucrar los trabajadores y se tiene que involucrar la sociedad civil. Pero tenemos que alinearnos todos hacia el objetivo final, que es decir, cómo nosotros llegamos a un mejor Panamá, cómo nosotros llegamos a un Panamá con una democracia fuerte y sólida. Y los 4 sectores, entonces, trabajar hacia esa visión. Hay 2 puntos que a mí me llaman la atención. El primero, que la mesa única no tiene representación del sector privado. Y el sector privado es un sector motor en la creación de empleos, que es un punto débil que tenemos como nación hoy día. Tenemos una debilidad en producir empleos. ¿En qué momento cree oportuno la Cámara de Comercio más grande del país que debiera entrar a ser actor deliberante en estos temas? Yo quiero primero resaltar que la situación actual nos afecta a todos. Todos nos vemos afectados e impactados por el alto costo de la vida. Y el que querramos hacer esa separación o esa distinción de que unos se afectan y otros no, realmente debemos tratar de empezar a dejarlo de lado como sociedad, porque es importante que todos seamos empáticos con la situación y todos entendamos que todos nos estamos viendo afectados. Ahora bien, en ese sentido, para nosotros poder salir hacia adelante de la situación inmediata que tenemos en este momento, tenemos que hacerlo mediante propuestas sólidas y bien sustentadas, con sustento técnico de parte y parte. Entonces, para esto se necesita el sector privado en la mesa del diálogo, porque sabemos que los grupos organizados han presentado una propuesta y entonces ahora están entrando a negociar con el gobierno. Sin embargo, el gobierno no tiene los insumos, no tiene el conocimiento del manejo del mercado como para poder decir qué se puede y qué no se puede. Y ojo, sería incluso peligroso que el gobierno pudiese llegar a un acuerdo que después digan, empresa privada, tengan, aquí está el acuerdo, y la empresa privada diga, yo no puedo cumplir con esas condiciones. Eso echaría todo para atrás. Entonces, lo mejor sería que la empresa privada se incorporara de manera inmediata o en lo más pronto posible al diálogo. Hay un punto que creo que pone esto de relieve con bastante claridad y contundencia. Dice así el punto: rebajar el precio de los productos, de las canastas de alimentos, sin perjudicar al productor. Yo he dicho ya que eso está más cerca de la magia que de la economía, porque deja muy pocos actores sobre los cuales cae la responsabilidad, que son el de la logística, el transportista, que ahí tendría que recaer entonces el reajuste de costos, o el distribuidor, el canal de distribución, el canal de venta. Es decir, esas no quedan más salidas que esas dos. Entonces, ¿cómo enfrentar una exigencia como esta que ya tiene nombre y apellido, sin que esté presente ese que ya no tiene nombre y apellido? De acuerdo. Yo creo que es importante recalcar que el sector primario panameño se ha visto sumamente afectado por la situación que está ocurriendo. Entonces, en este punto, cuando mencionamos rebajar la canasta básica sin afectar al productor, tenemos que entender que con la situación que tenemos hoy día,
con los cierres de las vías, el productor ya se encuentra sumamente afectado y sumamente impactado. Hemos hablado en otras instancias del tema del desabastecimiento, pero tenemos que entender cómo se llega a este desabastecimiento. Y no es solamente el tema de no poder llegar al punto final, sino también tenemos que ver la pérdida de productos que están teniendo los productores por no poder llegar al punto final. Si los productores no pueden vender sus productos, entonces no tienen ingresos para el próximo periodo de siembra y el próximo periodo de cosecha, y todo se va atando de la mano. Entonces, en efecto, en ese punto estamos dejando, digamos, el peso dentro de los sectores intermediarios, pero siempre es importante que hagamos un análisis completo de la situación, y de ahí entonces el que vuelvo a recalcar que es importante que se presenten planes y propuestas técnicas, con sustento y con análisis profundo. Es la única manera como vamos a poder realmente llegar a acuerdos. Ahora bien, viendo de manera institucional y el bosque, tal como usted lo señala, donde tienen que estar todos los actores para que se logre una solución, de pronto hubo temas que usted tocó en la conferencia de prensa que me llamaron la atención. Quiero tener bien claro el mensaje que querían enviar. Ustedes pidieron, por ejemplo, la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí. ¿Cuál era el mensaje de fondo que había con respecto a esta línea de comunicación? Sí, de acuerdo. Nosotros hablábamos de la renuncia de la rectora, hablábamos de la derogación de la ley de incentivos fiscales al turismo. Que ya se dio un paso ahí a propósito por parte del Ejecutivo. Que se dio un paso por parte del Ejecutivo, y realmente el mensaje era, si nosotros vamos a llegar a la mesa de negociación, todas las partes debemos mostrar actos de buena voluntad para que se genere confianza dentro de la mesa, ¿no? Entonces, una de las cosas que le pedíamos al Ejecutivo es, más allá de reaccionar a lo que te están pidiendo, ¿por qué no llegan ustedes con un acto de buena voluntad de decir, estas son las cosas que nosotros vamos a ofrecer para generar confianza? Y eso mismo le corresponde a todos los actores. Asimismo, entonces, a los grupos organizados que están haciendo pedidos, que están sugiriendo los cambios, también entonces decirle, oigan, si estamos sentados en la mesa, si estamos instalando este diálogo, entonces, ¿por qué no tener ese acto de buena fe, de buena voluntad, de dejar que se abran las vías, o por lo menos dejar que se abran las vías para el transporte de mercancía que necesitamos tanto en ambos puntos del país? Y asimismo, ¿por qué no? Cuando la empresa privada se incorpore a la mesa, la empresa privada debe llegar con una propuesta también por delante y decir, este es mi acto de buena voluntad, esto es lo que yo sugiero, y en base a eso generar entonces esa conversación. Yo quiero ir un poquito a la historia porque este país es producto de los diálogos y los entendimientos. Es más, la República nació de grupos que se mataban en el campo de batalla y pudieron conversar y entenderse. Cuando se dio la invasión de Estados Unidos a Panamá, este país se pudo entender y renació de las cenizas. Y estaba ahí el sector, se crearon las mesas donde estaba el sector trabajador, el sector gobierno y el sector empresarial. Hago estas dos menciones de momentos históricos, hay muchos más, porque me pregunto, ¿qué papel va a jugar la empresa privada luego de que ya lo esencial y lo básico ha sido negociado? ¿Qué margen de acción tendrían ustedes? Así es. Mira, tú mencionas algo muy importante que hay que recalcar. Primero que nada, yo creo que nosotros tenemos que dar gracias que el pueblo panameño es un pueblo pacífico y que si bien se han generado protestas y se han generado molestias, esta situación no ha escalado a una violencia rampante como hemos visto que ha sucedido en otros países del mundo. Yo creo que eso es importantísimo de recalcar, el reconocer que el panameño es una persona pacífica, que no es violenta y que en el pasado, a través de acuerdos y de diálogos, hemos podido superar diferencias. Entonces, de ahí nuevamente al que digo, el sector privado es un actor clave dentro de este engranaje. Entonces, más allá de repudiarlo y de decir no queremos ningún tipo de participación del sector privado, debemos permitir cuanto antes la incorporación del mismo para que en efecto podamos avanzar y podamos llegar a acuerdos. Porque lo peor que nos puede pasar, como ya mencioné, es que se lleguen a acuerdos sin este actor y que después el actor diga yo no puedo cumplir con ese acuerdo. Eso generaría un descontento demasiado grande y un sinsabor demasiado grande en la sociedad. ¿Qué estudio ha hecho la Cámara de Comercio para tratar de medir el esfuerzo
o la iniciativa para la retención de empleos, para no ver sangrar, para no ver la caída de empleos seguir? Mira, nosotros hemos identificado muy claramente que hay que apostar a la micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros, no solamente con estudios, sino en conversaciones que tenemos directamente con estos tipos de empresarios, ya sea directo con el empresario o con asociaciones que agrupan a estos empresarios, nos comentan realmente de lo mal que la han pasado en los años de pandemia. Muchas empresas que han tenido que cerrar, otras que han tenido que reducir significativamente la cantidad de empleos que generaban. De ahí que nosotros venimos desde hace por lo menos un año o más de un año recalcando en la importancia del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Y puntualmente el comentario que nos hacen es que se les hace difícil acceder al crédito a través de la banca. Entonces, sabemos que hay organismos multilaterales como el BID que han hecho préstamos a Panamá para que a estos préstamos se le puedan entonces traspasar a la banca para que la banca pueda hacerle llegar los créditos a los empresarios. Sin embargo, los empresarios, sobre todo los que estuvieron cerrados durante los años de la pandemia, se les hace difícil cumplir con los requisitos de la banca. Y es que estemos claros, si la banca presta, la banca tiene que tener garantía que le van a repagar, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros hemos estado, y casualmente tuvimos una reunión con el BID esta semana, y les tocamos este punto, y es algo en lo cual nos hemos comprometido todos a verlo más de cerca, a ver cómo se puede facilitar o cómo se puede generar algún tipo de plan o de avales o de garantías conjuntas para que pueda existir mayor confianza en que la banca pueda, en efecto, desembolsar estos fondos con más rapidez, con mayor agilidad. Al final el ciclo económico es tan simple, en este caso, como el del agro, es decir, el campesino siembra, vende, si no puede vender, ya no puede volver a sembrar y es lo que nos está pasando. Ojo con el futuro inmediato. Pero a propósito de sectores, usted en la conferencia de prensa no abordó el tema medicamentos. Hubo una andanada de mensajes, principalmente en las redes sociales, señalando que usted no hablaba del tema porque usted forma parte de una empresa distribuidora de medicamentos. Posteriormente usted emitió un video que también ha sido conocido, pero destaco algo de ese video. Usted dice allí que está a favor de la mejora de los precios en el mercado privado, es decir, que bajen las medicinas en el mercado privado. Ese es uno de los temas que está en el diálogo. ¿Cómo se lograría eso de bajar los precios en las farmacias privadas? Mira, la solución para bajar los precios en las farmacias privadas es incluir a todos los actores dentro de la cadena de abastecimiento, no solamente a los locales, sino que también tenemos que ver la parte externa de cómo los locales adquirimos estos medicamentos. Entonces, ese es para poder lograr los porcentajes que se menciona que se van a querer negociar, porque manejamos un número que la verdad que no tenemos certeza si ese es el monto que se va a pedir o no se va a pedir, o el porcentaje de descuento que se va a pedir, pero para esto va a ser imperativo que incluyamos a todos los actores en la cadena de abastecimiento, no solamente los locales. Yo he escuchado hablar de establecer un 40%, y me aventuro a decirlo de esa manera y con toda la responsabilidad. ¿El sector soportaría un impacto de este tipo o habría que mirar toda la periferia del mercado, del negocio? Miren, yo con certeza les puedo decir que 40% estaría sumamente difícil considerando solamente los actores locales. Hay que mirar todo el mercado. Algo que pocas veces se mide es cuánto cuesta el dinero para responder a los requerimientos del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Un proveedor, cuando le vende al Estado, tiene que calcular el tiempo en que el Estado le paga. Generalmente el Estado no paga contra entrega, sino que paga X cantidad de tiempo después. Por lo tanto, si el proveedor tiene que financiar la adquisición del producto que le va a vender al Estado, tiene que considerar los intereses que va a pagar por la compra de ese producto que le va a vender al Estado. O sea, en la medida que el Estado se demore 3, 6 o 9 meses de pagar,
en esa medida él tiene que calcular un precio mayor. ¿En qué medida eso afecta al costo o al precio de los medicamentos? Miren, hay algo importante que debemos aclarar. Primero que nada debemos aclarar que el Estado compra medicamentos a un precio mucho más barato de lo que se compran para la venta en el mercado privado. ¿Por qué? Por el volumen que maneja el Estado. Los distribuidores en esta cadena o el intermediario en esta cadena es solamente un representante. Nosotros, los que participamos como representantes, estamos representando a un laboratorio de fabricación. Y los márgenes que manejamos son casualmente un margen de representación. Con todo y que el actor nacional es el que debe correr con ese riesgo, porque nosotros sí tenemos un compromiso con nuestro proveedor de pagarle en un tiempo determinado. Sin embargo, nunca tenemos certeza de en qué momento nos va a pagar el Estado a nosotros. Pero con todo y que existe esa certeza, realmente, que existe esa certeza, no. Realmente esa incertidumbre, sí. Exacto, por lo menos para el actor local, eso es algo que tenemos que considerar, pero realmente no es algo que incide o influye en encarecer el costo del medicamento al cual se le vende al Estado. Por eso tenemos que hacer siempre la diferencia entre lo que se compra y se le vende al Estado y el precio, que es un precio sumamente competitivo por los volúmenes que se manejan, y entonces lo que se compra y lo que se vende en el sector privado, que son unos volúmenes mucho menores. El costo del dinero del que hablaba don Danilo, de un proveedor, eso es en el mercado ideal. Sin embargo, en Panamá es un hecho conocido que hay proveedores que tienen un vestido a la medida. Eso se llama corrupción. Y ustedes hablaron del tema corrupción, también está en la mesa de diálogo el tema corrupción. Y sí, hay que castigar la corrupción del político, pero no hay un corrupto si no hay un corruptor. De acuerdo. ¿El sector privado cómo ve este aspecto? Bueno, nosotros en nuestro comunicado decíamos que los 3 órganos del Estado tenían la obligación de perseguir cualquier acto de corrupción. Ojo que no estábamos diciendo corrupción dentro del gobierno, estamos hablando de cualquier acto de corrupción. Incluido el sector privado. Por supuesto que incluido el sector privado, y como tú lo has dicho, es que si hay un corrupto, hay un corruptor. Y cualquiera que incumpla con la ley debe ser castigado. Gracias, Marcela, por haber estado esta mañana aquí en Debate Abierto, cerrando esta semana de análisis de nuestra realidad. Tenemos muchos retos como país y tal como lo hicimos la semana pasada, volvemos a insistir, este es un país que nació del entendimiento. Es más, nos unimos a Colombia producto de un entendimiento nacional. Hemos tenido divergencias, diferencias, pero siempre hemos terminado entendiéndonos y preservando lo esencial, que es la República, que es el país, que es lo permanente. En ese sentido, volvemos a seguir entonces haciendo énfasis en eso. Tenemos que buscar los mecanismos de entendernos todos, porque el país es de todos, para que todos podamos seguir yendo hacia adelante. Gracias por la sintonía. El próximo domingo, primero Dios, juntos otra vez. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestra vida en medio de las complicaciones que estamos atravesando. Bendiciones.